Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Dosis de misterio. Hola, bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y el día de hoy en el capítulo 175 nos acompaña como siempre mi gran amigo Jorge y vamos a estar hablando de nuestro espacio de dosis de misterio, historias alrededor de lo extraño, lo poco conocido y crímenes sin resolver. Hola Jorge, ¿cómo te encuentras? Hola Carito, ¿cómo estás? Estoy bien, contento porque estamos aquí otra vez. Dejamos atrás abril y comenzamos con mayo, Carol, en un mes que nos resultó todo muy extraño como la sección de hoy. Y bueno, ya nos despejamos, estamos listos para hablar de hoy de dos casos históricos y muy misteriosos, muy misteriosos que, bueno, sabemos que les va a gustar y esperamos que nos comenten y nos digan qué tal les pareció. Así que, no sé, Carol, ¿qué tal si nos cuentan un poquito de cuáles son los casos de los que vamos a hablar hoy? Bueno, por mi parte vamos a hablar del caso Tamanshut y tú nos vas a hablar sobre un caso de un barco, el Mari Celeste. ¿Te parece si empezamos? Dale, cuéntanos ese caso tan extraño que tienes que de por sí el nombre ya es bastante raro. Bueno, Jorge, sí, súper extraño. Yo sinceramente nunca había escuchado de él. Me lo encontré así por casualidad. Y este nos habla de hecho, también es conocido como el caso del misterio del hombre de Somerton, el cual es un crimen que nunca fue resuelto y ya que no se sabe quién es la persona que murió, no se sabe la identidad de esa persona que murió, porque pues lo encontraron justamente en la playa de Somerton, en la ciudad de Adelaida, Australia, en un contexto bien complejo, porque era un momento de tensión durante la Guerra Fría. Ese señor, el cual llegó a se encontró en una playa de Australia, tenía aspecto, entre comillas, británico, estaba alrededor de los 40, 50 años de edad, súper bien en las condiciones físicas, era una persona corpulenta, estaba vestido todo de traje, pero lo curioso es que no usaba sombrero, algo poco común en alguien que vestía traje. No tenía signos de violencia, no tenía cicatrices, no portaba ninguna documentación. Entonces no se sabe muy bien quién era, no se sabe muy bien, no, nunca se llegó a saber quién era, e inicialmente pensaron que se trataba justamente de un suicidio, cosa que tampoco afirmaron ni descartaron. Entonces es un caso que está ahí como, como que no se sabe mucho, pero al mismo tiempo no se sabe absolutamente nada sobre este personaje. Sí, es como una persona venida de ningún lugar, ¿no? Sí, no se sabe. Me recuerda esto, y perdona por interrumpirte, a un caso que sonó mucho de un pianista, ¿no te acuerdas? Un pianista que apareció de repente en una playa, no me acuerdo si era Noruega o algo así, una playa que apareció un señor diciendo que no recordaba quién era, pero que tocaba muy bien el piano. Y tocaba el piano, y la gente estaba asombrada porque no tenía recuerdos ni nada por el estilo. Bueno, y después se descubrió que era, que era un fraude, que el señor sabía quién era y todo, pero pues en el momento del misterio era muy interesante. Sí, yo la otra vez también estuve leyendo de casos y eso es casi siempre que ocurre como en una playa, como que el mar Sí, trae misterios, donde se encontraban un montón de pies, de gente. ay, sí, Es eso es súper raro. rarísimo, Carol. Eso lo podemos traer en otra ocasión. Sí, súper extraño. El caso es que Jorge, cuando los policías llegaron al lugar, vieron pues que se trataba de un cuerpo. Este señor se encontraba, y cito, el brazo izquierdo del hombre estaba en posición recta y el derecho doblado, llevaba un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja, mientras que otro, que había sido utilizado hasta la mitad, estaba en la parte derecha de la chaqueta, alineado con la mejilla. Esta información está pues de distintas fuentes, en específico también, donde hay más información es en Wikipedia, donde se encuentra como más información sobre esto. Nos dicen entonces que revisaron los bolsillos en busca de información, pero solamente encontraron la existencia de un pasaje de autobús que ya fue usado, un peine y varios utensilios así, que pues en realidad no daban pues mucha información de quién era esa persona. Testigos dijeron que lo habían encontrado de pie, que lo habían visto de pie,
pero y que después este hombre ya después lo vieron acostado y que como no vieron que se estaba moviendo, pues pensaron que algo raro estaba ocurriendo, no se acercaron porque después de un tiempo esa pareja que lo vio creyó que se había cambiado de posición, algo extraño porque justamente esta persona pues no se sabe bien si el cuerpo lo pusieron ahí o si había llegado por sus propios medios y había muerto en el lugar. Cuando el cuerpo fue descubierto al otro día, también permanecía en la misma posición en que los testigos lo habían visto el día anterior. La cosa es, Jorge, que todo se complica porque cuando levantaban el cuerpo hicieron la respectiva autopsia, no consiguieron identificar que hubiese sustancias extrañas en el organismo, es decir, no había sido envenenado, no fue una muerte natural, se supone que había sido un barbitúrico o algo que es soluble que no dejaba rastro en el cuerpo, pero aún así no está 100% seguro si fue un veneno la causa de la muerte de este personaje. En el periódico publicaron una foto de él buscando pistas, a pesar de que un montón de gente llamó, pues todas esas pistas eran falsas, porque en realidad no daban, no coincidía con, digamos, con la ropa que vestía o incluso decían que era un trabajador, un campesino, pero pues sus manos se veían que eran manos que no habían cargado elementos pesados, entonces siempre era como pistas que no conducían a ningún lado. Aún así, a pesar de que buscaron de todas maneras encontrar una forma de hallar alguna información sobre ese cuerpo, esta situación dio un giro cuando en enero descubrieron en una estación de un tren un maletín un marrón con una etiqueta arrancada que correspondía a uno de los elementos que había sido encontrado en la chaqueta de este personaje. Eh, Encontraron elementos personales, ropa, diferentes elementos de uso personal y dentro de este también se dieron cuenta que algo muy extraño sucedía porque en las etiquetas de la ropa y de los elementos personales les habían justamente arrancado, cortado esa etiqueta y solamente en una etiqueta de una corbata fue que encontraron el nombre de Kane. Pero la policía dijo que quien había arrancado la etiqueta justamente había dejado esa de la corbata a propósito porque no se trataba del nombre de la persona que encontraron la playa. O sea, lo hizo a propósito para dejar pistas falsas. Mira, Carol, que este misterio que tú me estás hablando me suena, si bien no totalmente igual, sino parecido a uno que había escuchado. Yo que soy mucho de escuchar relatos misteriosos y de este tipo. Sigo como a 1000 podcasts de lo mismo. Y en uno de ellos escuché el caso del hombre que vino de Tauret. No sé si tú alguna vez lo hayas escuchado, pero es muy famoso, es como una leyenda urbana muy famosa de un hombre de aspecto anglosajón que un día cogieron en el aeropuerto de Tokio. A eso cuenta la historia, ¿no? Y que el señor estaba ahí, los de inmigración lo llevaron aparte y él no sabía por qué lo estaban llevando aparte. Cuando lo requisaron y todo y le pidieron el pasaporte decía que venía de un país llamado Tauret. Y como todos sabrán, no existe ningún país llamado Tauret en el mundo. Y eso le dijeron al señor, que usted de dónde viene. Y esto, su pasaporte dice que es de Tauret y era un pasaporte legal, ¿no? Pero ese país no existe. Y el señor como que no existe. Si yo vengo de allá, tengo familia, ya tengo una empresa, trabajo, etcétera, etcétera. Y los de inmigración en Japón le dijeron, bueno, aquí hay un mapa mundi, muéstrenos dónde queda su país, Tauret. Y el señor señaló una parte que está muy cerca de aquí de España, de hecho, es un país muy conocido porque allá se van todos los youtubers a vivir, que se llama Andorra. Y señaló esa parte como si fuera Tauret y dijo que era un país que tenía cientos y cientos de años, muy conocido, pero realmente no existía. Y bueno, yo averiguando, porque me quedó la historia muy sonando, me di cuenta que era como una historia de ficción, que no era verdad, pero pues que me lleva a este caso que tú nos estás contando, como gente que aparece de la nada y que tienen, en tu caso no, pero que tienen, pues en tu caso sí,
pero pues no la pude contar él, sino que tienen historias como muy paranormales, podríamos decir. Sí, Jorge, y a pesar de que hay tantas pistas, al final es como un callejón que no conduce a ningún Eso. lado. Yo creo que lo más curioso y lo mejor, Carol, de esta historia es que tienen muchos detalles, ¿no? Muchos detalles que, si bien uno dice, no, esto es mentira, esto no pudo pasar, algo dentro de nosotros dice, tal vez, ¿no? Pudo haber, que es como verosímil y uno podría hasta creérselo. Sí, sí, Jorge, cada vez es más y más información. Por ejemplo, se encontró que él también había venido de Sydney, o sea, que había llegado a un lugar para afeitarse, ducharse, y bueno, es que están los vacíos ahí que, que o se llenan de cosas que no son, o siguen ahí, como bien lo dije, vacíos, no hay nada, no hay información sobre eso. Lo curioso ahí, Jorge, es que se pusieron a pensar, también encontraron que obviamente si esa persona llegó a la playa, pues tenía que tener vestigios de arena o los pies o los zapatos sucios o incluso la ropa, digamos, impregnada de arena totalmente o rastros de haber trasbocado, de vómito, pero Y el de man estaba convulsiones, limpio. porque se supone que sí, no tenía absolutamente nada, los zapatos extremadamente limpios, lustrados, el traje súper limpio, no había rastros de evidencias de vómitos o convulsiones de envenenamiento, o sea, yo si vomitó, había tenido que haber sido en otro lado para haber llegado de esa manera. La vaina se complica más porque los forenses encontraron en la ropa, en un bolsillito pequeñito del pantalón del cadáver, un pedacito de papel enrollado con las palabras Tamam Shud. Estas palabras, Ah, por eso el nombre yo sí del decía, el nombre caso. por dónde sale. Ujú. Y muchos traductores pues fueron contratados para poder traducir el texto, que literalmente significaba finalizado o terminado. Y hacía parte de la última página de un libro, de un libro pues que no puedo pronunciar porque es un nombre súper raro, y entonces la policía empezó a buscar ese libro, empezó a pedirle a la gente que se encontraba, digamos, alguna copia de ese libro, que tuviera un reverso blanco, que fuera similar, que obviamente, pues que encajara justamente con el pedacito del libro de- que había sido encontrado pues, en el bolsillo de este cadáver. Muchos años después fue encontrado el libro, hicieron una prueba para Mm, descartar si se trataba o no del libro donde el señor había arrancado ese pedacito, hicieron un test microscópico del papel y encontraron que en la parte trasera de este libro habían escrito 5 líneas de letras entre mayúsculas y minúsculas. La segunda de estas había sido tachada y bueno, era como una especie de letra, como un código que traducido decía, en efecto, de hecho, a menudo antes del arrepentimiento, juré, pero estaba yo sobrio cuando juré. Y entonces llegó la primavera y con una rosa en mano, mis penitencias desnudaban, unas piezas rasgaron. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver como con, muy poético y todo, pero no sí, dice como, nada. sí, hace parte del libro Rubaibat, Ah, los Ruzbayans que son poemas persas. hasta ahí, ¿qué tal? ¿Qué pensás de todo esto? Literatura, Misterio. Pues mira que pasajes de tren, playa, y ninguna información alrededor de quién era esa persona. antes que nada muy misterioso, eso sí es verdad. Como que esta persona, de dónde salió, cómo llegó allí, porque tenía este fragmento del libro, este libro que Borges lo cita mucho, de hecho. Es una de sus referencias bastante habituales. Yo me lo leí y es un compendio de poemas acerca de la vida. La última parte, casi toda la de Calvino, bueno, es un muy bello libro de poesía persa. Y creo que me recuerda mucho estas desapariciones de la mafia, que gente que la mataban y la tiraban al mar y que llegaba a las costas. Sin embargo, este hombre no tiene el prototipo de cosas que le harían a este tipo de personas, como dirían ahogarla, asfixiarlas o golpearlas, dispararlas, sino que lo raro es que es totalmente limpio, ¿no? Es como algo que le da mucho más misterio, que no tiene
la ropa no tiene dónde ha salido la ropa, dónde ha sido comprada y no se encuentra y tiene un pasaje de tren, pero es como un callejón sin salida y bueno, cada una de las pistas que uno diría esto va a dar pie a descubrir el misterio, como que lo envuelve más en misterio, lo que me parece muy interesante y bueno, y también supremamente misterioso y no me gustaría estar en los zapatos de las personas que tuvieron que investigar este caso, que me imagino que no llegaron a ningún fin, ¿o sí? No, toda la información que pudieron recoger no dio, en realidad no pudieron hacer como una conclusión de quién era esa persona. Y aquí cierro porque todos tienen o se enfocan en decir que existen rumores sobre que ese personaje pertenecía a la inteligencia militar, que Mm, pertenecía, que era un espía soviético, que había sido envenenado por enemigos desconocidos, que justamente había sido movido por estos desde un lugar desconocido hasta la playa. Entonces no se sabe a ciencia cierta quién era, pero ese poema, pues a causa de ese poema se dice que en realidad había un código escrito de información pues militar, otras personas decían que no, que se había suicidado por amor. Entonces, primero no se sabe quién es, nunca se supo quién es. Segundo, no mm. se sabe cómo llegó ahí. Y absolutamente, o sea, no tienen información de nada de este hombre, así que yo creo que él quedó como el NIN más grande de la historia, porque no se sabe absolutamente nada, o sea, se sabe mucho, pero al final no se sabe nada de ese personaje y de este caso. Exacto. ¿Sabes a qué me recuerda? Volviendo otra vez a la literatura, al cuento del abogado más hermoso del mundo de García Márquez. Sí, yo también pensé en eso. Este abogado que llega a la orilla y que y que nadie sabe de dónde viene, ni por qué llegó allí, ni de qué manera, pero que todo él está envuelto en misterio y que como que transforma un poquito el lugar a donde llega, ¿no? Sí, fue el adoptado de ese lugar. Ajá. Exacto, exacto. Caso Es como adoptado que también por el lugar a donde llegó este personaje. eso, y adaptado por la cultura popular, me imagino, porque este es un caso que yo lo conocía, pues no conocía tanto detalle como nos has contado hoy, pero conocía a grandes rasgos el caso y sé también que es un caso muy popular entre las personas que le gusta el misterio y lo terrorífico, así que pues excelente, excelente que lo hayas traído y no sé si tengas que decir algo más o pasamos a... Bueno, una cosita te pregunto. ¿Tú qué crees, ya que averiguaste y leíste sobre este caso, qué crees que pasó? ¿Qué crees que era este hombre? ¿Quién era? ¿Por qué llegó así? Con todo lo que, las pistas que recopilaste, ¿cuál te parece la explicación más plausible? Pues estando en plena Guerra Fría, Mm, yo no dudo que, que haya sido una víctima de todo esto que sucedió en el momento. Porque en realidad, pues, y además la cantidad de información que se tenía, pues en realidad uno no sabe a ciencia cierta si toda esa información que dieron, omitieron algo, o dijeron todo, o le agregaron, entonces no se sabe bien, o de pronto sí descubrieron quién era, pero nunca por, por también, fines, sí. digamos, ajá, dijeron en realidad de quién se trataba porque nadie quería echarse ese muerto encima. Entonces Nunca mejor no, dicho. dejó, ajá. Entonces ahí lo dejaron como si ya, se murió, nadie lo conoció y ya. Era mejor que se quedara ahí. Yo creo que sí, yo creo que en ese momento, no sé, alguien de las altas esferas también diría, oigan, no toquen más eso porque no hay que escarbar allí. Ahí ya es un desconocido que está allí y entiéndanlo y no jodan más con eso porque se puede destapar muchas cosas. Yo también creería eso, que era un espía o un agente doble de algún gobierno, por ejemplo el ruso, que en ese tiempo estaba en pelea con los estadounidenses y aún hoy en día está en pelea con los estadounidenses y fue descubierto y asesinado de una manera misteriosa para que no hiciera ninguna clase de ruido, lo cual resultó todo al revés, ¿no? Porque se convirtió en un caso muy conocido, muy misterioso, pero pues nadie llegó a descubrir quién era, así que quedará en el misterio, creo yo. ¿Qué te parece, Jorge, si tú nos hablas sobre tu caso? Pues mira, hablando de misterios, te voy a hablar del misterio marítimo más grande de todos los tiempos, el misterio del mar y celeste. Y si en tu historia, Carol, hablamos de gente que aparece, aunque muerta, aparece y no se sabe de dónde salió, te voy a contar este caso y el caso
de los tripulantes de la Mare Celeste que desaparecieron y nadie sabe qué se hicieron, dónde están, para dónde fueron, qué fue de su suerte. Bueno, antes que nada, el Mare Celeste hace parte, una gran parte de estos misterios que esconde el Mar Carol, que yo creo que no llegamos a dimensionar el tamaño que tiene el océano, porque cubre la gran mayoría de nuestro planeta y todos los que se han embarcado en una aventura a través de él, ya sea aventuras comerciales, ya sea en lo que sea, que se hayan embarcado en uno de estos navíos, saben que el mar oculta muchos misterios y hay que tener mucho respeto porque en cualquier momento la gente desaparece y no se sabe por qué. Y como el Mar Celeste hay muchos casos, demasiados casos de embarcaciones que han desaparecido y que nadie más ha vuelto a saber de ellas, o de tripulaciones que han desaparecido totalmente y que el calzón de hoy ya pues nadie sabe de ellas. Y como te decía, el Mar Celeste es la más conocida de ella, creo que por todo lo que rodea a este caso. Y bueno, y comienzo diciendo que el Mar Celeste fue una embarcación comercial, Carol, construida en Parksboro, es una ciudad en Nueva Escocia, en el año 1861. Su principal tarea era transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa. Este era alcohol que no era alcohol de beber, sino era alcohol que se utilizaba para las empresas, al alcohol industrial. Y esto es un dato muy importante y ya lo verán más adelante. El capitán del Mar Celeste se llamaba Benjamin Briggs. Lo más interesante de este caso, Carol, es que está muy bien documentado. Lo que es raro en casos de navíos desaparecidos, porque si bien se sabe del navío que desapareció, aquí incluso en el misterio del Mar Celeste sabemos que el capitán Briggs habló con su mamá en una carta enviada el 3 de noviembre de 1872 y que le decía, literal, decía: nuestro barco está en hermoso estado y espero que tengamos un buen viaje. Esta carta fue enviada a Génova porque era el destino. Ellos salían de Nueva Escocia hacia Génova y bueno, el capitán era una persona experimentada, iba a viajar iba a viajar y viajó con su esposa y su hija pequeña de 5 años y un grupo de marineros que él mismo escogió y que los escogió muy bien, Carol. Lo escogió muy bien porque además de la carga que era muy valiosa, el alcohol que llevaban hacia Génova, llevaba a su esposa, llevaba a su hija. Entonces las personas que estaban allí en el barco, en el Mar Celeste, eran personas de total confianza de este hombre. Así que pues era muy poco probable que se amotinaran o que tuvieran cualquier tipo de odio escondido hacia el capitán o hacia su familia. Bueno, el Mar Celeste alzó anclas el 7 de noviembre de 1872 y hacia Génova, como te digo, desde Nueva York, Nueva Escocia, Nueva York hasta Génova, que era un viaje larguísimo. En él iba, como te dije, Briggs, que es el capitán, su esposa llamada Sara y su hija Sofía, más 7 marineros de total confianza. Esa era toda la tripulación. No era un barco gigante, un navío de estos, un buque de estos que llevan cientos y cientos de personas, no, era más bien un barco pequeñito, pero que se conocía que era un barco veloz, un barco seguro, que ya había hecho este tipo de viajes muchas veces. Bueno, el barco zarpó y se conoce que en esos tiempos hubo malas condiciones, hubo tormentas y fuertes vientos y el mar estaba muy revuelto durante las 2 semanas que se supo del barco. Entonces se zapó y en los 15 días que estuvo el barco, bueno, que se sabe que estuvo el barco porque se encontró la bitácora del capitán en el barco y todos los días él escribía y escribía que todo iba bien, habían tormentas, pero pues la tripulación tenía buen ánimo, estaban sorteando todo y, y bueno, entonces en esos 15 días que él escribió la bitácora no hubo mayores problemas. La última entrada en el diario de Briggs data del 25 de noviembre, 15 días después, como te digo, de zarpar del puerto. Después de esto no se supo nada más del navío. Nadie volvió a tener noticias de él, no, los barcos que pasaban por la misma ruta que ellos iban nunca lo vieron, no se supo nada, ni de él ni de la tripulación. Y esto
tiene muchas similitudes, Carol, con las leyendas de otros navíos, como te estaba contando, eh, de barcos que se sabe mucho de ellos, pero que un día se pierden y nadie sabe más qué pasó de la tripulación y nada. Bueno, un barco, después de que desapareció el Mari Celeste y que nadie supo qué le pasó, un barco el 5 de diciembre, recuerdo, Carol, que la última entrada del diario es el 25 de noviembre. Y el 5 de diciembre un barco que viajaba desde Canadá, llamado el Dei Grantia, que se encontraba en la isla de Nueva Jersey, esperando que un cargamento petrolero y que también iba con destino al Génova, se cruzó con el Mari Celeste. Y pues las personas en el barco y el capitán del barco del Dei Grantia, del Dei Gratia, pues, se quedaron muy asustados por ver un barco a la deriva, sin tripulación y sin nada, y decidieron abordarlo. Lo encontraron, y esto es un dato también importante, Carol, que en mitad de entre los Azores y la costa de Portugal, donde estaba viajando el barco, que ya era un barco fantasma, y el capitán de este barco canadiense, llamado Dave Monrose, y el dato del nombre del capitán es importante, por más adelante ya sabrán por qué, decidió abordarlo. ¿Y qué encontraron en el barco? Encontraron el barco en total calma, obviamente, pero también viajando con todos sus instrumentos en buenas condiciones. Si bien en la parte de abajo del barco había entrado 1 metro de agua, Carol, que pues para el que sepa un poquito de barco sabe que el barco tenga 1 metro de agua dentro es peligroso, pero tampoco es algo que sea totalmente, bueno, que hunda el barco, que haga que la tripulación salga corriendo, es un problema menor. Y esto se debe, y esto después que cogieron el barco y lo llevaron a puerto, supieron que había pasado, se debe a que el Mari Celeste, antes de partir de puerto de Nueva Escocia, fue reparado. Y entre las reparaciones quedaron como virutas de la madera y todo, y que obstruyeron la bomba de escape. Todos estos barcos tenían bomba de escape del agua que entraba y salía, y pues la bomba se obstruyó y no dejó salir el agua, y por eso se estaba inundando poco a poco. Sin embargo, pese a esto, el barco iba muy bien. También encontraron en el barco las escotillas abiertas, que son las ventanas del barco, básicamente, todas abiertas. Como cuando uno quiere ventear la casa, abre las ventanas, así estaba el barco. Y no encontraron nada más, no encontraron la tripulación, no encontraron a la niña, no encontraron a la mujer, ni a los 7 hombres, obviamente al capitán, y tampoco encontraron el barco de salvavidas que tenía el Mari Celeste. Como te digo, encontraron la bitácora, que decía que todo estaba bien. En la última entrada decía exactamente eso: todo está bien, vamos en buen camino, no pasa nada. Y encontraron también toda la carga de alcohol, sin ninguna clase de problema. No se habían estropeado, eran barriles de alcohol. Entonces esos barriles de alcohol en muchas ocasiones solían estropearse, y en algunos casos incluso explotaban, pero estos estaban totalmente bien. Eran 1700 barriles y ninguno tenía ninguna fuga ni nada. Por lo cual, pues el Mari Celeste se convirtió de esta manera en uno de los misterios más grandes de los mares, porque nunca se encontró a la tripulación. El barco estaba en buen estado, aunque le entró agua, pero estaba en buen estado. No se sabe qué pasó con las personas que iban ahí, no se sabe qué pasó con el bote salvavidas, no se sabe por qué lo abandonaron, no se sabe absolutamente nada. Y el Mari Celeste así se convirtió en el buque fantasma más popular de la historia, y aún hoy en día la gente se sigue preguntando qué pasó con el Mari Celeste, con su tripulación, y dónde están, qué se hicieron, se hundieron, se ahogaron, hubo algo dentro del barco, llegó algo. ¿Qué te parece hasta ahí el caso? Sí. Es que es absurdo, o sea, como si se hubieran espumado, pues. Y yo tengo una pregunta. ¿Islas o algo donde ellos pudieran haber llegado de pronto para abandonar el barco y quedarse ahí, o no se tiene como información sobre eso? Mira que sí, cuando se metieron al barco a averiguar qué había pasado, encontraron que el capitán se había llevado los papeles, las cartas de navegación, se había llevado
cosas como para guiarse en el mar y llegar, e instrumentos también de navegación para llegar a una isla que estaba muy cerca. Estaban las islas, la isla Santa María, que es una isla que queda cerca de las Azores, estaba relativamente cerca del lugar donde encontraban el mar celeste. Entonces muchos creían que el capitán, por algo, por alguna cosa que sucedió en el barco que nadie sabe qué, había decidido abandonarlo, cosa que es rarísima, Carol. No sé si has escuchado el dicho de el capitán se hunde con su barco, y esto es casi Sí, literal. Los claro. capitanes no suelen abandonar sus barcos, aunque pase algo muy malo, y ya tiene que ser algo que se le escape totalmente de las manos, porque su barco es casi como su casa, su vida. Sí, es Entonces, responsable por la claro, gente que va ahí. Ujú. por la gente y por la carga y por todo, mejor dicho. Entonces, muchos prefieren hundirse con su barco antes de abandonarlo. Entonces, la gente piensa esto. Los investigadores han llegado a esta clase de conclusión de que se bajaron en el bote salvavidas y cogieron rumbo a Santa María, pero nunca llegó a Santa María, no llegó nadie, no encontraron cuerpos, no encontraron el bote, no encontraron remos, no encontraron absolutamente ropa, nada, nada. Allá no llegaron, mejor dicho. Ay, yo no sé, Jorge, pero es que el mar guarda tantos secretos y uno no, no se imagina pues la inmensidad sobre todo. Bueno, de pronto se hundieron y hubo algo que absorbió toda el bote y toda la gente. Entonces por eso no quedó rastro, no sé. Pero si no llegaron a un lugar donde pudieran haber, digamos, haberse sentido seguros y no llegaron a Santa María ni hay otras islas, entonces no sé. ¿OVNIs? Cualquier No teoría sé. es sirve, porque nadie sabe. Mira que, y aquí hablando tú de los ovnis y todo, te voy a hablar de las teorías que hay alrededor del mar celeste. Como te dije al principio, en los 15 días que ellos emprendieron el viaje hacia Génova, se reportó que hubo tormentas en el mar. Hubo un fuerte oleaje, bueno, todo esto que acompaña las navegaciones de muchos barcos, aunque el capitán Briggs anotó en su bitácora que aunque hubo tormenta, no fue tan fuerte y que salieron bien. Sin embargo, se cree, y esta es una de las teorías que muchos investigadores dan como cierta, se cree que estas tormentas, aunque no dañaron el barco per se, hicieron que la carga de alcohol se fracturara de alguna manera, que algún barril se fracturara, y como era alcohol industrial, los vapores acumulados de este líquido pueden hacer, o uno, que la gente se enferme y se intoxique, o dos, que como se acumula en una parte muy pequeña, explote ante cualquier chispa, cualquier cosa de fuego, bueno, etcétera, etcétera. Y dicen, aunque lo interesante, ya te voy a decir que es interesante en esta teoría, dicen que esto fue una de las principales causas por la que el capitán hizo que se abandonara la nave, que se fueran en el bote salvavidas y que dejaran todo abandonado. Y hay una técnica en esos tiempos, en el 1872, en ese tiempo había una técnica, Carol, que cuando se abandonaba el barco por alguna de estas razones, se subía uno en el bote salvavidas, pero se amarraba al barco. Entonces el barco iba su rumbo, y el bote salvavidas iba como arrastrado por el barco. La cuerda en que se amarran del barco del bote se encontró trozada, pero se encontró allí como si hubiera hecho esta técnica. Entonces también muchos dicen que esta fue la causa por qué abandonaron el barco, porque se sentía en peligro de que su esposa, su hija y su tripulación se intoxicaran, o se explotara todos los barriles de alcohol que llevaban. Sin embargo, Carol, y esto es súper extraño, ninguno de los barriles estaba dañado. Y sin embargo, y siempre va a haber un sin embargo. Sí, eso es, cuando encontraron el barco, ninguno de los 100, de los 1700 barriles tenía ninguna fuga ni nada. Entonces dicen, ¿por qué abandonar el barco teniendo miedo de que iba a explotar si nada estaba pasando malo? Entonces, bueno, esa es la teoría, aunque la teoría más plausible, todavía no hay pruebas para asegurar que fue así. La otra teoría, Carol, es la del motín. Se dice que hubo un motín
que la tripulación, los 7 hombres, se amotinaron por alguna razón que no sabemos todavía y que no, seguro nunca sabremos. Hacia el capitán hubo un motín y que decidieron llevárselo a él, a la hija y a su esposa en el barco salvavidas a alguna parte que no saben dónde, lo cual no tiene ninguna clase de sentido porque, como dije al principio, eran hombres de total confianza del capitán, eran amigos, se conocían a su familia. Y Carol, si tú eres el capitán de un barco, la capitana de un barco, y llevas a tu familia, a la gente que más quieres, y necesitas recurrir a personas externas, ¿a quién vas a contratar? ¿A alguien desconocido que te puede hacer cualquier cosa mala? ¿O a gente de total confianza que sabes que te van a respaldar? No, pues claro, sí. Alguien que no se va a ir en contra de Claro, uno y sobre obviamente. todo que no lleva a la familia ahí. Pero sí, es muy extraño eso de la desaparición, de que todo esté intacto, de que no haya, digamos, como indicios de que algo, que hubo una amenaza para, De ajá, para violencia. poder huir. Entonces, y la gente, no sé, es muy, muy extraño todo eso. Pero justamente por eso están estos casos que quedan sin resolver y que son tan misteriosos y que nosotros los traemos aquí para ustedes, para ver si los resolvemos juntos. Mm, Mira que te voy a dar la última hipótesis que muchos dan como la cierta, y es que en ese tiempo, Carol, y aún hoy en día, el capitán que se encuentre un barco a la deriva y lo lleve a puerto recibe una gran recompensa. La recompensa creo que es el valor de la carga que lleva más un incentivo si recuperó gente con vida o dependiendo del estado del barco. Entonces le dan bastante dinero a los capitanes y a la embarcación que recibe, que rescata a otra. Dicen que el capitán Monrose, el capitán del barco canadiense que encontró al Mar Celeste, tendría que ver con la desaparición del capitán, el capitán Briggs, su esposa, su hija y su tripulación, exactamente por esto, por la recompensa. Que él y su tripulación de alguna manera subieron al barco, los asesinaron, los tiraron al mar y se llevaron al barco para obtener la recompensa. Sin embargo, esta es otra teoría que, aunque es plausible, puede pasar, nadie dice que no. Em, la, la fama del capitán Monrose, que era el capitán del barco canadiense, era muy buena. Mucha gente la conocía, sabía que era un hombre honrado, que era un hombre honesto, que trabajaba de manera muy limpia y que nunca sería capaz de hacer una cosa así. Y bueno, también fue demostrado con, en lo subsiguiente. Y pues nadie que conociera al capitán podría, podría dudar de su buena fe. Así que el Mar Celeste, Carol, como tú dices, es un misterio total que incluso en esa época, en los 1800, se convirtió como en la noticia más grande del momento, que hasta Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, escribió un texto como dando una explicación, un texto ficticio, como que dando una explicación acerca de lo que le pasó al Mar Celeste. En ese tiempo Conan Doyle era muy joven y escribió un cuento que lo pueden encontrar en la red, y ahora mismo no tengo el nombre, pero lo pueden encontrar. Y incluso muchas personas en la prensa, y tú sabes que la prensa es muy amarillista y si lo ha sido eh, casi siempre, escribieron que el Mar Celeste se había encontrado con criaturas del océano, con el kraken, con sirenas. Bueno, habían 10.000 hipótesis y le metieron datos que no eran ciertos. Por ejemplo, decían que cuando subieron a la embarcación, a la Mar Celeste, encontraron eh, en las estufas, encontraron comida todavía caliente, la comida O sea, servida en agrandar los la cosa. platos, todo en muy buen orden. Agrandaron el misterio y por eso hoy en día muchas personas conocen la historia así, conocen la historia como si fuera una historia de fantasmas, pero la realidad es que el Mar Celeste sí presentaba problemas. Pues estaba llenando de agua, tenía las ventanas abiertas, como si hubiera pasado algo, los papeles del capitán estaban totalmente revueltos, como si hubiera cogido lo primero que encontró y hubiera salido. Sin embargo, no hubo violencia, no encontraron comida de ningún tipo, y lo que sí es que no había nadie en el barco, nunca encontraron la tripulación,
y el Mar Celeste así se convirtió en el misterio más grande aún hoy en día de los mares. Y bueno, Carol, ese fue el caso del Mar Celeste. Hay muchos otros, otras muchas conjeturas acerca de este caso. Por ejemplo, creen que el capitán, teniendo miedo del alcohol y todo lo que te conté, salió apresurado con su tripulación y no pudo volver a subir al barco. Esa es una conjetura que ha pasado muchas veces, pero bueno, el misterio está allí. Si lo quieren consultar, lo pueden encontrar en muchas partes. Y como el de Carol, creo que vuelve la vida un poco más interesante, ¿no? Como que le da un matiz de realidad a toda esta vida diaria que tenemos y que, bueno, que nos rodea. Y yo creo que con eso vamos terminando, Carol, nuestro capítulo número 75, dedicado a estos dos casos aterradores a su manera y que de una u otra forma son tan interesantes, creo yo, ¿no? Y bueno, agradezco a todo el mundo que haya estado aquí, que nos haya escuchado. Si tienen comentarios, sugerencias de casos, cualquier otra cosa que nos quieran decir, nos pueden escribir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, en todos lados, mejor dicho, estamos y allí podemos tener una comunicación mucho más directa si eso es lo que quieren. Sí, yo los invito también a que hagan parte de esta charla, que nos cuenten ustedes qué creen que pasó con ese barco o cuál era la identidad de ese personaje que se encontró en la playa, por qué razón no se conoce bien esta historia, ¿acaso era un espía o un suicida que murió por amor, por desamor en este caso? Entonces los invito a que también extendamos esta charla y que nos escriban en las redes sociales que Jorge acabó de nombrar, y muchas gracias también por escucharnos hasta este punto. Sí, claro, yo también agradezco que nos hayan escuchado hasta aquí. Agradezco a ti, Carol, por traernos esa historia tan interesante. A mí hablar de esos temas me gustan mucho porque, como te digo, le dan un poquito de sabor a la vida. Yo sé que muchas de las historias tienen su explicación lógica y uno puede decir, no, el capitán del barco se fue porque tenía miedo del alcohol y por allá se perdió, lo que fue una tormenta, se ahogaron. O que el hombre que tú dices era un suicida y que no tenía nada que ver con nada y bueno, se encontró allí porque se alinearon los astros y estaba allí y ya. Sin embargo, no conocer la respuesta llena la vida de un misterio que creo que hace falta y que le da un poquito de sal a todo el asunto, ¿no? O la monotonía o el cansancio que llevamos siempre encima. Así que siempre de agradecer escuchar historias tan macabramente interesantes y esperamos que a ustedes les haya gustado y lo esperamos aquí al próximo programa y los programas que siguen. Así que muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de escucharnos y hasta la próxima.